Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como si fuera basura. Pero antes de continuar, me encantaría saber si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, creía que conocía a mi hija. Me había quedado viuda 6 meses atrás. Mi esposo, Robert, había muerto de un infarto mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana, él me sirvió café con crema y pan tostado. Como siempre, me besó la frente y dijo: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida, o al menos eso creía. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que fuera al médico para un chequeo general. «Mamá, ahora que estás sola necesitas cuidarte mejor», decía con esa sonrisa que yo creía que era amor, pero que ahora entendía que era conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo la compramos cuando Angela tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos ahí, creando recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Angela llevaba a sus novios y después a su esposo, Edward. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella pudiera verla solo como dinero. Y el coche, aquella vieja camioneta Ford que Robert cuidaba como si fuera su propio hijo. La lavaba todos los domingos, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma todavía permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé sentada en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño ocurrió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Robert. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Robert me había entregado un sobremanila. «Antonia, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo guardé sin pensarlo demasiado. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero ahora lo recordaba. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El doctor me examinó y dijo que, para mi edad, estaba en buen estado de salud, que solo necesitaba descansar más y alimentarme mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en el sobre, en la frialdad de la voz de Angela, y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo. Nunca le caí bien. Siempre me vio como una molestia. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Angela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo aquello. Mi hija pensó que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que planeaba con anticipación. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, cada uno con sus propias tragedias, con sus propios secretos. Yo también tenía los míos. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y ahí estaba el sobremanila,
exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Robert había escrito mi nombre en el frente con su letra ordenada. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Afuera comenzaba a oscurecer y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me daban miedo. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que encontré dentro del sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Robert. Mis ojos se llenaron de lágrimas al reconocer su letra. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero quise protegerte de preocupaciones innecesarias. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos 6 propiedades más, incluyendo el edificio de departamentos donde viven Angela y Edward. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que imaginas. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste, pero ahora también lo eres en papel. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en distintos barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, efectivamente, el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que jamás supe que existían, con cifras que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús durante 40 años, pero al parecer también había sido un inversionista muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo multiplicó en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicaba que mantuvo todo en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero ni que Angela conociera nuestra verdadera situación financiera. Conoces a nuestra hija, Antonia. Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos quiera por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos abandonó creyendo que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles viejos y los adornos que Angela siempre criticó por pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente una donde ella tenía 5 años y estaba sentada en las piernas de Robert, riendo sin preocupaciones. ¿En qué momento desapareció esa niña dulce? Cuando se volvió tan fría, tan calculadora. A la mañana siguiente, muy temprano, sonó el teléfono. Era Angela otra vez. Su voz sonaba distinta, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo la voz tranquila. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosidad! Ya veo, hija. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Las maletas ya están listas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Tal vez más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar un departamento pequeño. Algo que se adapte a tus necesidades. Algo que se adapte a mis necesidades, como si supiera cuáles eran. Está bien, Angela. Que tengan buen viaje. Sabía que lo entenderías, mamá. Siempre has sido tan comprensiva.
Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé de pie con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Reí como no lo había hecho desde la muerte de Robert. La situación era tan absurda que resultaba casi cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me hablaba con una condescendencia insoportable, todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la facilidad con la que me había borrado de su vida. 45 años dedicados a ella, de sacrificios, de amor incondicional, y me había eliminado con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que para ellos parecía generosa, pero que para mí era una burla. Vendieron la casa de la playa por mucho menos de su valor real, seguramente porque necesitaban el dinero rápido, y la camioneta de Robert la vendieron prácticamente regalada. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Angela y a Edward cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella una bolsa de mano carísima. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca voltearon hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podía llamar a un abogado, recuperar mis propiedades y quitarles todo lo que me habían hecho. Pero algo dentro de mí me decía que había una forma mejor de manejar esto, una forma más educativa. Tomé el teléfono y marqué el número del señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Había estado en el funeral y me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Ahora lo necesitaba. Señora Brooks, qué gusto escucharla. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo con urgencia. Encontré unos documentos de Robert que no termino de entender. Por supuesto. Puede venir mañana por la mañana a mi oficina. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Robert. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como todas las mañanas. Cuando me vio, sonrió y dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco la tristeza de los últimos meses. Era algo parecido a determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Angela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse un vestido color vino, el mismo que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello, me puse un poco de maquillaje, y al mirarme en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero elegante, con pisos de mármol y ventanas grandes. Me recibió con una sonrisa amable, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. «Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginé. Robert fue un hombre muy inteligente». «Lo sé, señor Peterson. Ya revisé los papeles. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente». El señor Peterson me explicó que todo estaba en regla, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legal de todas esas propiedades. También confirmó algo que yo ya sospechaba. La venta de la casa de la playa había sido ilegal. Angela no tenía ningún derecho para venderla. «Podemos recuperar la casa de inmediato, señora Brooks. Y también podemos proceder legalmente contra su hija por fraude». «No», respondí sin dudar. «No quiero proceder legalmente contra ella. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo se mantenga en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme?» El señor Peterson me miró con curiosidad, pero asintió. «Por supuesto.
Usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tomar control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que puede tardar algunas semanas, pero es completamente posible. Perfecto. Y, señor Peterson, necesito que nadie sepa que yo estoy detrás de todo esto. Al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios, la vida siguiendo su curso normal. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de sus bienes. El señor Peterson trabajaba con eficiencia y cada pocos días me llamaba para informarme de los avances. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Después de todo, era mía, aunque Angela probablemente esperaba que me mudara a un cuarto pequeño. Cada mañana despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Robert y yo compartimos tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es cierto que Angela se fue a Europa y te dejó sola? Sí, Aurora. Se fue con Edward. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, hija? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si tan solo supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Voy a estar bien. Si necesitas algo, puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero de verdad estoy bien. Aurora me miró con esa expresión que conocía tan bien. La misma que había visto después del funeral. Compasión mezclada con alivio de que no fuera su tragedia. Conversaciones como esa se repetían una y otra vez. Con el carnicero, con el panadero, con la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con voz suave, como se le habla a los desafortunados. Yo asentía, sonreía y agradecía. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba esa actuación. Era como vivir una doble vida. Un miércoles por la mañana, el señor Peterson me llamó. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que se les devolvió su dinero sin problemas. La casa vuelve a ser suya. Excelente, señor Peterson. En cuanto al edificio donde vive su hija, es un poco más complicado. Técnicamente siempre ha sido suyo a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que usted tenga control directo. Eso tomará unas 2 semanas más. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Angela. Llevaba 3 semanas en Europa y no había tenido noticias suyas. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que consiguió el dinero que necesitaba. Pero eso estaba a punto de cambiar. Decidí ir a la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos recorrido cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema, con un porche que daba al mar. Los nuevos dueños habían colocado algunas macetas en los escalones, pero fuera de eso, todo era igual. Me senté en la banqueta de enfrente y la observé durante 1 hora. Recordé los veranos cuando Angela era niña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. A Robert asando pescado mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. A Angela trayendo amigos, luego novios, luego a Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial.
Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada ahí. Se acercó con curiosidad. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos dueños. Ah, sí. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Los conocía muy bien, respondí. Qué situación tan triste. Si supiera cuán triste era en realidad, pensé. Me fui de ahí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Angela había mentido sobre mí. Había inventado que yo estaba enferma para justificar lo que hizo. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía quitar del camino. Esa noche llamé otra vez al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Dígame. Quiero recuperar también la camioneta de Robert. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder legal que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Usted firmó ese poder hace algunos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Y ahí estaba. El momento exacto en que Angela empezó a planear todo. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que ella me llevó, diciendo que eran para facilitar los trámites del funeral y la herencia. Yo estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna forma de recuperarla? Podemos intentarlo. Tendríamos que demostrar que usted firmó bajo engaño o manipulación. Hágalo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las semanas siguientes desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo básico, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Robert, hablaba con el señor Peterson y planeaba cada uno de mis movimientos. Aprendí cosas sobre finanzas que jamás pensé que necesitaría saber. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que yo imaginaba. Cada una de sus inversiones estaba cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Angela, por ejemplo, no solo generaba ingresos por las rentas. Estaba ubicado en una zona cuyo valor aumentaba rápidamente. También descubrí algo más inquietante. Edward, el esposo de mi hija, tenía muchas deudas. Había solicitado préstamos usando como garantía el departamento donde vivían, sin saber que en realidad no era el dueño. Cuando los bancos descubrieran eso, estaría en serios problemas. Un viernes, el señor Peterson me llamó con noticias importantes. Señora Brooks, ya terminamos todos los trámites. Ahora usted tiene control total de todas sus propiedades. Y también logré recuperar la camioneta de Robert. ¿La camioneta? Pregunté, sintiendo que el corazón me daba un salto. El comprador resultó ser un conocido mío. Cuando le expliqué la situación, accedió a devolverla a cambio de una compensación mínima. Gracias, señor Peterson. Excelente trabajo. Respiré hondo. Sentí como si una parte de Robert hubiera vuelto a casa conmigo. Ahora necesito su ayuda con algo más, añadí. Quiero que envíe una carta a mi hija. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué tipo de carta, señora Brooks? Una notificación de desalojo. El silencio fue aún más largo. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Preguntó finalmente. Ella es su hija. Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir qué tan importante soy en realidad. Entiendo. ¿Desea que la enviemos a Europa? No. Quiero que se la entreguen cuando regrese. Tengo la sensación de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora llegó casi corriendo a mi casa, con las mejillas encendidas por la emoción del chisme fresco.
Antonia. ¿Supiste lo de Edward? No, Aurora. ¿Qué pasó? Mi cuñado trabaja en el banco y me contó que están investigando unos préstamos que Edward sacó usando el departamento como garantía. Pero resulta que el departamento no está a su nombre. ¿De verdad? Sí. Y al parecer Angela no sabía nada. Dicen que va a tener que regresar de Europa para arreglar este desastre. ¡Qué situación tan complicada!, dije con calma. Y lo peor es que parece que Edward le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería huir de las deudas. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como lo había previsto. Angela había confiado en Edward, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que no era el hombre que creía. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido plenamente, cuidando a sus familias desde el cielo. Gracias, mi amor, susurré. Gracias por seguir cuidándome incluso después de tu muerte. A la mañana siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto, sola. ¿Sola? Sí. Al parecer Edward se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy fuerte. Entiendo. ¿Ya envió la carta? La enviaré hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé de pie en la cocina, con una mezcla de nervios y anticipación. Después de semanas de planificación silenciosa, el momento del primer movimiento real había llegado. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Angela llegó a su departamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes en todo el vecindario, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una sola maleta. Se veía terrible, pálida, con ojeras profundas, como si hubiera llorado todo el vuelo. Y algo raro, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al administrador que le abriera con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves. Eso significaba que había decidido no volver. O que Angela había descubierto algo y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta. Y muy pronto recibiría su pequeño regalo de bienvenida. Ese mismo día por la tarde, el señor Peterson me llamó. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desocupar el departamento, según lo establece la ley. Pero señora Brooks, ¿está completamente segura? Mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntarme. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando el rostro de Angela al leer la carta. Primero la confusión, luego la incredulidad y finalmente el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. A la mañana siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 en punto. Era Angela. Su voz sonaba desesperada. Mamá, mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, hija. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desalojar mi departamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? ¿Una notificación de desalojo? ¡Qué raro! ¿De parte de quién? De una empresa que nunca había escuchado. Se llama, espera, aquí dice, Robert Investments, Inc. ¿Conoces esa empresa? Robert había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No,
Hija. Nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito tu ayuda. Edward me dejó en Europa. Se fue con otra mujer y ahora regreso y me encuentro con esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Edward la había abandonado. Probablemente cuando el dinero se terminó o cuando entendió que los problemas legales en casa eran mucho más graves de lo que pensaba. Lo siento mucho, hija, dije con voz suave. ¿Dónde estás ahora? En el departamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía madre. Claro, hija. Ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que hacerlo bien. Me puse un vestido gris sencillo, recogí mi cabello en un chongo discreto y practiqué la expresión de una madre preocupada pero resignada. Cuando Angela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver, una viuda pobre y frágil, abandonada por su propia hija. Angela llegó 1 hora después. Al abrir la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y su ropa, antes elegante, estaba arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mamá, dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo, como si de pronto recordara cómo habían terminado las cosas. Pasa, hija. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde semanas antes yo había leído los documentos de Robert. Angela se veía pequeña en esa silla, perdida, como cuando era niña y venía a contarme sus problemas de la escuela. Mamá, siento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Eso ya pasó, hija. No, no pasó, dijo con la voz quebrada. Te traté muy mal. Dije cosas horribles y ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Edward? Se fue con una mesera de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era una mentira. Solo quería huir de las deudas y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas esas deudas? Sí, mamá. Muchas deudas. Al parecer llevaba años pidiendo préstamos usando el departamento como garantía, sin saber que no era realmente suyo. ¿Cómo es posible? Los bancos dicen que, como estábamos casados, yo también soy responsable. Y ahora, además, esta notificación de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Comenzó a llorar. Lágrimas reales, de verdadera desesperación. Por un momento, mi corazón de madre quiso abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero recordé su voz fría en la llamada desde el consultorio. Recordé lo fácil que fue para ella borrarme de su vida. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? Pregunté. No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé. Pensé que quizá podría quedarme contigo un tiempo. Solo hasta que encuentre trabajo y pueda rentar algo pequeño. Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, vender mis cosas y tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Claro, hija. Esta siempre será tu casa. Angela me miró sorprendida, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá? ¿Después de todo? Eres mi hija. Eso nunca va a cambiar. Se levantó y esta vez sí me abrazó. Era un abrazo desesperado, de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que encuentra. Yo la abracé también, pero ya no con el amor ciego de antes. Ahora había cálculo. Estrategia.
Gracias, mamá. Te prometo que encontraré trabajo pronto. No seré una carga. No pienses en eso ahora. Descansa. Luego veremos qué opciones tienes. Angela se fue esa tarde a recoger algunas cosas del departamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había llegado exactamente como lo planeé, rota, desesperada, sin opciones, y lo mejor de todo, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la madre pobre y abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto apenas era la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. La dejaría instalarse, sentirse segura, creer que había encontrado refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, le enseñaría la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue todas las deudas de Edward. Necesito saber exactamente cuánto debe, a quién y qué opciones legales tengo para separar a mi hija de esos problemas. Eso llevará tiempo, pero es posible. Perfecto. Y necesito que esto se mantenga en absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación. Por supuesto. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan es simple, respondí. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Colgué el teléfono y serví una copa del vino que Robert guardaba para ocasiones especiales. Había pasado mucho tiempo desde la última ocasión especial. El juego había comenzado. Angela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón. Eso era todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé mientras deshacía sus cosas en su antiguo cuarto, el mismo donde había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un departamento de lujo a refugiarse en su habitación de niña. Mamá, encontré esto en el departamento, me dijo, mostrándome un sobremanila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Mi corazón dio un salto, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? Sí, mira. Tomé el sobre. Efectivamente, tenía mi nombre escrito con la letra de Robert. Pero este sobre era distinto al que había encontrado en mi cómoda. Era más pequeño, parecía más reciente. Tal vez Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y nunca me lo entregó, dijo Angela. Puede ser, respondí. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre frente a ella. Dentro había una carta corta y una pequeña llave. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal central del Banco del Centro. El número es 247. Hay algo ahí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría. Con amor eterno. Robert. Angela leyó la carta sobre mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Papá tenía una caja de seguridad? Yo tampoco lo sabía, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay ahí? No lo sé, hija. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, quizá haya algo importante. ¿Documentos? O, no sé, algo de valor que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era evidente. Angela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche cenamos juntas por primera vez en meses. Angela cocinó, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles de lo ocurrido en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward me mintió en todo, mamá. No solo en el negocio, también en las deudas. Yo pensaba que debía poco,
pero resulta que debe más de $100,000. ¿Y lo sabías? No. Usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo pudo hacer eso? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara la cuenta conjunta. Nunca imaginé que los usaría para esto. ¿Puedes demostrar que no sabías nada? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que, como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Su teléfono está desconectado. No responde correos. Es como si hubiera desaparecido. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre fue, dejando a Angela sola frente a las consecuencias. De alguna forma, me había hecho un favor. Ahora ella estaba viviendo exactamente lo que yo sentí cuando él me abandonó. Lo siento mucho, hija, le dije. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos. Pero solo fui una forma fácil de conseguir dinero y documentos. Angela comenzó a llorar otra vez. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Quise decirle que yo había visto las señales desde el principio, que siempre me había dado mala espina. Pero hacerlo habría roto mi fachada. El amor a veces nos ciega, respondí. No te culpes por completo. Pero no solo arruiné mi vida, mamá, dijo entre sollozos. Arruiné la tuya también. Te quité tu casa, tu camioneta, tus cosas, todo por un hombre que me abandonó. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Si tan solo supiera, pensé, que en ese mismo momento yo tenía más dinero del que ella podía imaginar, que era dueña del edificio donde había vivido, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Angela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi papel de viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a la bóveda, verificó mi identificación y abrió la caja de seguridad número 247. Dentro había joyas. Muchas joyas. Anillos, collares, pulseras, aretes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Robert. Otras eran completamente desconocidas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela abrió los ojos con asombro. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Claro que sí. Mira este collar de perlas, esta esmeralda. Papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas tenían un valor aproximado de $200,000. Una cantidad importante, pero insignificante comparada con el resto de mis bienes. ¿Qué hacemos con esto, mamá? Preguntó Angela. No lo sé, hija. Son recuerdos familiares. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con ese dinero podrías recuperar la casa de la playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Ahí estaba otra vez. Incluso al encontrar algo valioso, Angela pensaba primero en cómo usarlo para solucionar los problemas que Edward había creado. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? Pregunté. ¿Qué otra opción tengo? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo. No puedo conseguir trabajo con tantos problemas legales pendientes. Nos llevamos las joyas a casa. Angela las extendió sobre la mesa de la cocina y comenzó a examinarlas una por una, calculando cuáles podría vender y cuáles conservar. Me dolió verla reducir décadas de historia familiar a números. Pero era necesario. Mamá, creo que puedo obtener alrededor de $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Pregunté una vez más.
No tengo opción. Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de vínculo legal con las propiedades. ¡Qué ironía! Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo era la verdadera dueña, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero proveniente de joyas que pertenecían al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero?, le pregunté. Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantías reales, porque esas son las que pueden terminar en embargos inmediatos. Ángela había madurado tanto en tan pocas semanas. La mujer que vendió mis cosas sin consultarme ahora analizaba cada decisión financiera con cuidado. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, ya tengo un informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensábamos. ¿Qué tan peor? Debe más de $200,000 a varios bancos y también a prestamistas privados. Lo más preocupante es que utilizó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos préstamos. Legalmente, Ángela es responsable, al menos por ahora. ¿Hay alguna forma de demostrar que ella no sabía nada? Sí, pero es un proceso largo y costoso. Necesitaríamos un abogado especializado. El costo puede superar los $50,000, y aún así no hay garantía de éxito. Entiendo. La opción más rápida sería pagar las deudas, pero dudo que su hija tenga acceso a esa cantidad de dinero. Señor Peterson, dije con firmeza, quiero que prepare todo lo necesario para liberar a mi hija de esas deudas. Pero no le diga nada todavía. ¿Quién cubrirá los costos legales? Yo, respondí sin dudar. Haré lo que sea necesario para protegerla. Pero esto debe hacerse de una manera muy específica. Colgué el teléfono y encontré a Ángela sentada en la sala, mirando las joyas con expresión perdida. ¿En qué piensas, hija?, le pregunté. En papá, respondió. En lo decepcionado que estaría de mí si viera lo que hice con mi vida. Tu padre te amaba mucho, Ángela. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, no a ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Por primera vez desde que regresó, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No solo se lamentaba por las consecuencias, sino por el daño moral que había causado. Las personas cometemos errores, le dije. Lo importante es aprender de ellos. ¿Y cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que causé? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Ángela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad, pero todavía no era el momento de mostrarle mi última carta. Durante los días siguientes, Ángela vendió la mayoría de las joyas. Conservó solo el anillo de compromiso que Robert me dio y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. Mamá, ya vendí las joyas, me dijo una tarde. Conseguí los $180,000. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Sí. Es la única forma de detener esto. Usó el dinero para pagar las deudas más urgentes. Cada pago era una despedida de una parte de su pasado. Cada transferencia la acercaba más al fondo, y también al aprendizaje. Esa misma noche, el señor Peterson volvió a llamarme. Señora Brooks, tenemos noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, como sospechábamos. Pero hay algo más. Está intentando obtener residencia francesa a través de un matrimonio falso con la joven que mencionó su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. La mujer necesita papeles y él necesita quedarse en Europa. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que Edward falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Mi corazón dio un salto.
¿Eso significa que Angela puede librarse de las deudas? Sí. Con estas pruebas podemos demostrar fraude y coerción. Legalmente, su hija no será responsable de nada. Era perfecto. Tenía la forma de salvar a Angela sin que ella supiera que yo tenía el dinero ni el control absoluto de la situación. Inicie el proceso de inmediato, ordené. Pero no le diga nada a mi hija hasta que todo esté completamente resuelto. Entendido. Esto tomará unas 3 o 4 semanas. Cuando colgué, Angela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que buscaba a la vecina de la esquina. Mentí con naturalidad. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día me sentía más cómoda con la doble vida que llevaba. Por un lado, la madre pobre y abandonada que Angela creía ser. Por el otro, una mujer poderosa, moviendo hilos en silencio para salvar y educar a su hija. Las siguientes semanas observé a Angela enfrentarse a decisiones que jamás había tenido que tomar, como estirar el dinero para la comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial financiero está manchado. Mamá, fui a 3 entrevistas hoy, me dijo una noche, llegando con los pies hinchados. 2 me rechazaron por los problemas legales. La tercera me ofreció trabajo medio tiempo limpiando oficinas por la noche. Sentí que el corazón se me rompía. ¿Vas a aceptarlo? No tengo opción. Paga poco, pero es mejor que nada. Y puedo seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido cómodamente durante más de 40 años, prepararse para limpiar oficinas por las noches, me llenó de dolor y de orgullo. ¿Crees que puedas con un trabajo tan pesado? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti. Esta es tu casa, Angela. No, mamá. Es tu casa. Y estoy aquí por tu generosidad. Pero no voy a abusar de eso. Una noche, mientras Angela estaba en su primer turno limpiando oficinas, Aurora vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomó una taza de té y observó las fotos familiares en la pared. Antonia, tengo que preguntarte algo, dijo con cautela. ¿Sabías que Angela iba a regresar en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Cuando se fue, parecía tan segura, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que tendría en Europa, del éxito de Edward. Y ahora volvió completamente rota, trabajando de noche y viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Angela estos días y está distinta. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre fue perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Le pregunté. Creo que aprendió el valor de lo que daba por sentado. Tener una madre que la ama, por ejemplo. Si tan solo supiera toda la verdad. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Me atreví a preguntar. Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, respondió. Pero también creo que Angela necesitaba entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. No solo necesitarte, respetarte. Sus palabras dieron justo en el centro de mi plan. Esa noche, cuando Angela regresó del trabajo, la vi llegar cansada, pero con una dignidad nueva en el rostro. Había ganado ese dinero con su propio esfuerzo. ¿Cómo te fue? Le pregunté. Difícil, pero no tan terrible como imaginé. Las otras mujeres me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más rápido. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Me dijo que empezó cuando su esposo la abandonó con 3 hijos pequeños. No es el trabajo que soñó, pero le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que no voy a olvidar. Me dijo que hay 2 tipos de personas haciendo este trabajo, las que nunca tuvieron oportunidades y las que destruyeron las oportunidades que sí tenían. Me preguntó en cuál grupo estaba yo. ¿Y qué le respondiste? La verdad.
Que tuve todas las oportunidades, una familia que me amaba, estabilidad, herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre sin valor. ¿Y qué te dijo? Se rió y me dijo, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso ya te pone un paso adelante. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo. Mamá, estas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entendí qué es lo que de verdad importa. No es el dinero. No es vivir en el mejor departamento. Es tener a alguien que te ame cuando todo se derrumba. Ángela. No, déjame terminar. Tú tendrías todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te quité todo lo que papá te dejó. Y aún así, aquí estás, dándome un hogar. Te perdoné hace mucho. Pero yo no me he perdonado a mí misma. Y no lo haré hasta demostrar que cambié de verdad. A la mañana siguiente, el señor Peterson me llamó. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi terminado. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Edward. Era el momento. Después de semanas observando a Ángela trabajar, sufrir y reflexionar, había llegado la hora de mostrarle que nunca estuvo sola. Señor Peterson, dije, organicé una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El encuentro se fijó para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Ángela que había conseguido una cita con un abogado que podía ayudarla, sin darle más detalles. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado, me dijo preocupada. No te preocupes por eso ahora. Solo escuchemos lo que tiene que decir. El viernes llegamos puntuales. Ángela se había arreglado con lo mejor que tenía. Estaba nerviosa, frotándose las manos. El señor Peterson nos recibió con su sonrisa profesional. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Ángela, aunque debo advertirle que mi situación financiera es complicada. Precisamente de eso vamos a hablar, dijo él, mirándome brevemente. Pero primero necesito que revise estos documentos. Le entregó una carpeta gruesa. Ángela comenzó a leer y su expresión cambió lentamente. No entiendo. Aquí dice que Edward falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es, confirmó Peterson. Tenemos evidencia suficiente para demostrar que usted fue víctima de fraude. ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. El abogado me miró. Era mi turno. Ángela, hay algo que tengo que contarte, dije, respirando hondo. ¿Qué cosa, mamá? Tu padre me dejó mucho más de lo que imaginabas. Mucho más. ¿Cómo? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El abogado sacó una segunda carpeta y se la entregó. Esta vez eran escrituras, estados de cuenta, certificados de inversión. Ángela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que tú eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y de otras propiedades, cuentas, inversiones. Sí. Entonces cuando vendí la casa de la playa, era tuya. Y la recuperé. Ángela levantó la mirada lentamente. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el día que me llamaste desde el consultorio médico. ¿Y aún así me dejaste sufrir? Sí. El silencio fue largo y pesado. ¿Por qué, mamá? Preguntó finalmente. ¿Por qué no me ayudaste antes? Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra forma. Ángela empezó a llorar. Pero esta vez no era desesperación, era entendimiento. Te abandoné, te humillé, y aún así me salvaste. No te salvé dándote dinero, respondí. Te salvé dejándote aprender a salvarte sola. El señor Peterson intervino con cuidado. Señorita Brooks,
Todos los gastos legales fueron cubiertos por su madre. Usted está completamente libre de deudas. ¿Y mi trabajo?, preguntó Angela. Puedes dejarlo, le dije, pero espero que no lo hagas. No lo haré, respondió sin dudar. Ese trabajo me enseñó algo que nunca había aprendido. Me miró con respeto verdadero. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho. La pregunta es si tú puedes perdonarte. Salimos de la oficina con una relación nueva. No de dependencia, sino de respeto. Salimos de la oficina del señor Peterson sin decir mucho. No hacía falta. Algo profundo había cambiado entre nosotras. Ya no éramos solo madre e hija unidas por la sangre y la costumbre, sino dos mujeres adultas que se habían elegido después de atravesar una prueba dolorosa. Las semanas siguientes no fueron como Angela esperaba. A pesar de saber que yo tenía los recursos suficientes para resolver cualquier problema, decidió seguir trabajando por las noches limpiando oficinas. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para salir. No puedo regresar a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordarme quién fui y quién no quiero volver a ser. La observé ponerse el uniforme de trabajo. Meses atrás, esa escena habría sido impensable, pero ahora había algo distinto en su postura. Dignidad. Aurora vino a visitarme esa misma tarde, como ya era costumbre. Se sentó conmigo en la cocina y bajó la voz. Antonia, están corriendo rumores rarísimos en el vecindario. ¿Qué tipo de rumores? Dicen que no eres tan pobre como todos pensábamos. Que vieron a Angela salir de un despacho de abogados muy elegante, y que luego la vieron pagar deudas en el banco. Sonreí con calma. La gente siempre habla, Aurora. Sí, pero también dicen que recuperaste la casa de la playa, y que solucionaste todos los problemas legales de tu hija. Eso cuesta mucho dinero. Me miró fijamente. Aurora me conocía desde hacía 40 años. ¿Qué quieres saber exactamente?, le pregunté. Quiero saber si mi amiga me ha estado ocultando algo importante. Serví té para las dos y me senté frente a ella. Robert me dejó más de lo que nadie imaginaba, admití. Mucho más. Aurora guardó silencio. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque Angela necesitaba aprender algo que no habría aprendido si yo la rescataba de inmediato. Le conté todo. La llamada cruel, el plan silencioso, las semanas observando a mi hija tocar fondo, y finalmente la verdad en la oficina del abogado. Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo, dijo finalmente. Terrible, porque dejé sufrir a mi hija cuando podía ayudarla, admití. Pero necesario. Lo entiendo, asintió. Si la hubiera salvado con dinero, habría aprendido que siempre alguien la rescatará de sus malas decisiones. Exactamente. ¿Y crees que aprendió? Mírala, respondí. Sabe que tiene acceso a recursos, pero eligió seguir trabajando. Eligió quedarse conmigo. Eligió cambiar. Esa noche, cuando Angela regresó del trabajo, se sentó conmigo en la sala. Mamá, hoy la señora Johnson me preguntó algo curioso. ¿Qué te preguntó? Si yo era la hija de la señora rica del norte de la ciudad. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que sí, pero que trabajo porque necesito demostrarme que puedo valer por mí misma. ¿Y qué respondió? Se rió y dijo, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó a ser verdaderamente rica. Angela se sentó a mi lado. Mamá, tomé una decisión. Quiero seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que vuelve derrotada, sino como una mujer adulta que elige compartir su vida contigo. ¿Qué significa eso? Que voy a pagar mi parte de los gastos. Que voy a contribuir a esta casa. Que nuestra relación sea de respeto y no de dependencia. No tienes que hacerlo. Sí tengo. Antes tomé tu amor por sentado.
Nunca más lo haré. También me contó que quería volver a estudiar. Quiero estudiar trabajo social, dijo. Quiero ayudar a mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Sentí que el corazón se me llenaba. Tu padre estaría orgulloso. Lo sé. Meses después, Edward fue arrestado en Francia por fraude matrimonial. Cuando Angela recibió la noticia, no mostró enojo ni tristeza. Esa parte de mi vida terminó, dijo simplemente. No tengo nada que decirle. 6 meses más tarde, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio. Angela terminó sus estudios con excelentes calificaciones. Yo usé parte de los recursos para crear una fundación de apoyo a mujeres abandonadas económica y emocionalmente. Una mañana, Angela entró a la cocina con una carta en la mano. Mamá, me aceptaron en la maestría. ¿Y cómo la vas a pagar? Con mis ahorros. Necesito hacerlo por mí. Aurora vino a visitarnos esa tarde. Antonia, dijo sonriendo, al principio pensé que había sido cruel. Ahora creo que fuiste la madre más sabia que he conocido. Esa noche, Angela y yo cenamos juntas en el porche, como se había vuelto costumbre. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Me dijo. ¿Qué cosa? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar. Es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Miré al cielo estrellado y pensé en Robert. Habíamos ganado algo mucho más valioso que dinero. Habíamos recuperado nuestra relación. El domingo siguiente decidimos ir juntas a la casa de la playa por primera vez desde que la recuperé. Angela no había querido volver antes. Decía que necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había pasado. ¿Estás lista? Le pregunté mientras subíamos a la camioneta de Robert. Creo que sí. El camino fue silencioso, pero no incómodo. Cuando llegamos, Angela se quedó de pie unos segundos frente a la casa, observándola como si la viera por primera vez. Se ve igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, respondí. Otras sí. Entramos juntas. La casa estaba limpia, ordenada, tal como Robert y yo la habíamos cuidado durante años. Angela recorrió cada habitación lentamente, tocando los muebles, observando las fotos familiares colgadas en las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón otra vez. Ya lo hiciste, hija. No. Quiero pedir perdón específicamente por esta casa. No solo por haberla vendido, sino por haber reducido toda nuestra historia familiar a una transacción. Se sentó en el sillón donde Robert solía leer el periódico los domingos. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó. Que cuando la vendí, no sentí nada. Para mí solo era una propiedad más. Ahora siento a papá en cada rincón. Su risa, su café por la mañana, sus lentes sobre la mesa. Tu padre siempre ha estado aquí, le dije. Y siempre estará. Pasamos todo el día ahí. Cocinamos juntas, limpiamos, arreglamos pequeños detalles. No era solo mantenimiento, era una reconciliación con el pasado. Al atardecer, nos sentamos en el porche que Robert había construido con sus propias manos, mirando el mar. Mamá, tengo una idea, dijo Angela. Quiero que esta casa se convierta en un refugio temporal para mujeres que salen de situaciones de violencia o abandono. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen su vida. Sonreí. Era exactamente lo que Robert habría querido. Me parece una idea hermosa. Podemos hacerlo a través de la fundación. Papá siempre decía que una casa no es un hogar hasta que abre sus puertas a quien lo necesita. Tenía razón. Meses después, la casa de la playa ya no era solo nuestro santuario familiar. Era un refugio lleno de historias nuevas, de mujeres reconstruyéndose, de dignidad recuperada. Angela continuó trabajando y estudiando. No porque lo necesitara económicamente, sino porque entendía el valor de ganarse cada paso. Una noche, mientras cenábamos en casa, me dijo: «Mamá, Edward me escribió desde prisión». Mi cuerpo se tensó.
¿Qué decía? Que se arrepiente, que quiere mi perdón. ¿Y qué sentiste? Nada. No odio, no rencor. Simplemente, nada. Esa mujer que lo amó ya no existe. ¿Vas a responderle? No. No porque lo odie, sino porque no tengo nada que decirle. La miré y supe que mi hija había cambiado de verdad. Esa noche, después de que se fue a su cuarto, salí al porche y miré las estrellas. Pensé en Robert. Había cumplido mi promesa. No había salvado a nuestra hija con dinero. La había salvado enseñándole a levantarse sola. La justicia no llegó como venganza, sino como aprendizaje. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas ganamos algo mucho más valioso que cualquier herencia. Ganamos una relación verdadera, construida sobre respeto, conciencia y amor real. Y si esta historia te ayudó, compártela. Nunca sabes a quién puedes salvarle años de silencio. No olvides suscribirte, juntos podemos formar una hermosa comunidad. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.